Amigos de Radio Victoria Ojo Congreso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mario Petit y con el diario La Faena en la isla de Margarita, vamos a conversar como todas las semanas con Trino Márquez en su segmento Mirador Sociopolítico. Nos habíamos planteado, Trino, darle una repasadita a este tema del conflicto entre Trump, Irán, Ucrania, Rusia, todo lo demás y la paz mundial. Pero resulta que en este instante acaban de firmar en la reunión de la OTAN un acuerdo donde todos los países europeos, menos España hasta ahora, han acordado pues aumentar su inversión en armamentismo hasta un 5%. España está en 2 y se niega a invertir 5%. Los demás países aprobaron todo eso. Pareciera que Trump, pues con todo y lo impertinente y lo torpe que se le califica, se está dando unos pasos muy decisorios, ¿no? Para poner en su lugar a mucha gente, pero al mismo tiempo tiene muchos enemigos también, Sí, muchas resistencias, mucha exactamente. resistencia. Pero en las chiquiticas, cuando se habla de dinero, de recursos, de inversiones, o sea, todos parecieran pues que están contestes en que Trump sí tiene razón en ese particular. Sí, bueno, pero yo creo, José Antonio, que para nuestros seguidores conviene contextualizar el tema, porque visto a esta altura, en el año 2025, después de 20, 35 años de haber culminado la Guerra Fría, se entiende que la postura de Estados Unidos, la postura representada por el presidente Donald Trump, pero hay que entender que durante la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se inicia la política sostenida de subsidio del gasto militar Sí, de Estados Unidos a Europa, en ese contexto es que hay que entender que lo que está ocurriendo es la Guerra Fría, que hay la amenaza del ejército rojo en ese momento, del ejército soviético, de avanzar hacia el oeste. Ya habían tomado Checoslovaquia, Rumania, Albania, Hungría, Alemania se había dividido y la parte oriental había quedado en manos de los rusos. Y en ese contexto es que Europa, destruida por la guerra, no podía afrontar los gastos del rearme. Y entonces Estados Unidos decide varias cosas. Una es promover la OTAN o la OTAN, la NATO, como se dice en sí. inglés, Tratado del Atlántico Norte, la organización del Tratado del Atlántico Norte, con el objeto, dos objetos fundamentales. Uno, evitar la expansión del comunismo en Europa occidental. Occidental, Y sí. la otra era, y la otra era detener o persuadir a la Unión Soviética de que no fuera a expandirse hacia Europa del Oeste e intentara nuevamente, o lo que habían hecho los nazis, que Los era nazis, exacto. tomar Europa. Entonces, claro, eso fue un largo proceso de más de 40 años. Europa necesitaba reconstruirse y es cierto, lo que dice Trump es cierto, durante mucho tiempo nosotros financiamos el gasto. Lo que él no dice, lo que nunca dice, es que esto favorecía a Estados Unidos, porque Estados Unidos, primero, garantizaba un equilibrio mundial en el cual Estados Unidos era el predominante, la potencia predominante en Occidente, y por el otro lado, bueno, contenía a Rusia y luego a China, porque no solamente es Rusia, sino que luego el comunismo se expande a finales de la década de los 40, en el año 49 se instala en China y entonces ya no era Rusia solamente, era China, las dos naciones más grandes del mundo. Y luego el comunismo se expande por toda el Asia, toda la Indochina se hace comunista. Entonces era un peligro real. Y Europa quedaba muy aislada, muy debilitada y casi a merced de lo que decidiera el Kremlin y el Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces, esto hay que contextualizarlo. Claro, el mundo cambia, Europa va industrializándose, el plan Marshall ayuda
a la reconstrucción de Europa. Europa vuelve a tener economía muy próspera, crece Alemania occidental, se convierte en una potencia mundial, se recupera Inglaterra, se recupera Francia, los Países Bajos. Bueno, hay una economía muy próspera y luego de la caída del muro de Berlín se funda, se crea la Unión Europea con los 27 países que la integran. Ujú. Y algunos de ellos se integran no solamente a la Unión Europea, sino a la NATO, a la Exacto. Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, oye, yo creo que conviene contextualizarlo porque si no uno cree que los europeos han sido una especie de sanguijuelas No, 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 o no. Bueno, de chulos, como los ha es lo llamado. que percibe la gente. Se aprovechó de esos recursos y resulta que dejó colarse al comunismo de nuevo y no le dio fortaleza a la democracia. Y es lo que está pasando en España a través de un partido socialista, ¿verdad? Bueno, Están, pero es socialdemócrata, bueno, eh, José Antonio, pero es que también el PSV y el Partido Comunista y el otro se denominan socialdemócratas, pero a la hora de la verdad y de utilizar los no, pero recursos, el único partido realmente de izquierda marxista, de izquierda comunista, es Podemos, que ya no es, que es absolutamente bueno, ya se insignificante. extinguió. Sí, ya se extinguió. Más bien, lo que predomina, digamos, si nosotros quisiéramos hacer un símil con Venezuela, podríamos decir que el PSOE, como se llaman ellos, es un ADECO, es un partido que pertenece a la Internacional Socialista, Ok. bueno, cuyos estatutos, incluso hay un dato muy importante, cuando Felipe González, por allá en el año 82, 81, iba a ser el candidato del PSOE para competir con el presidente de ese momento, que era el presidente del gobierno español, ahora se me escapa el nombre, él puso como condición que de los estatutos. Ladrón blanco, ¿no era? No, no, el aeropuerto Felipe de Barajas se tiene el nombre de él, el más conocido de la transición española, que luego fue ministro, que estuvo vinculado con el franquismo. Ahora se me No me escapa. acuerdo cuál es. Sí, no, bueno, la figura más conocida de la transición española. Es el hombre que lideró la transición española. Bueno, Felipe González estableció como condición para asumir la candidatura para presidente del gobierno español que se eliminara de los estatutos del PSOE, que era un partido marxista-leninista, y tuvieron que complacerlo, porque él colocó esa postura como una posición de principio. Entonces, decir que el PSOE es un partido marxista, yo creo que es de izquierda, de centro izquierda. Fíjate que ahí no se ha estatizado ninguna empresa importante. Lo que pasa es que sí, frente al PP, sobre todo el PP y a la derecha que todavía es nostálgica del franquismo, el PSOE es una postura progresista, de avanzada, que algunos llaman socialista, pero eso de socialista realmente en términos teóricos y prácticos tiene muy poco, lo que es una postura socialdemócrata de izquierda. Ahora bien, volviendo a nuestro tema, José Antonio, eh, la situación cambia con el derrumbe del muro de Berlín, con el colapso de la Unión Soviética, con los cambios en China. Ya decir que China es comunista es un signo de ignorancia total. No, no, y con la voracidad que demuestra con los mercados y la colocación de capitales Es en toda parte. absolutamente, yo no diría que totalmente libre mercado, porque siempre está detrás como un fantasma la presencia del Partido Comunista Sí, por eso. Chino. Pero sin duda alguna, oye, hay que ver los indicadores en el chino. China pasó de ser un país miserable, miserable, donde la gente se moría literalmente de hambre en la década de los 60 y parte de los 70, antes de morir Mao Zedong. Mao Pero Zedong se dice que hay unos enclaves realmente muy, muy, muy vergonzosos todavía. todavía, sí, Sí. sí, todavía, claro, estamos hablando de una población Bueno, de miles de y pico de millones, ¿no? 1.400 Sí, millones más o menos de claro. habitantes.
Lograron sacar de la pobreza en 30 años, lograron sacar como 700 millones de personas. Ese es un gran mérito. Y no lo hicieron a base de convertir la economía en más comunitaria y en más comunista, como decía Mao Zedong, porque una de las ideas de Mao Zedong durante la Revolución Cultural China, y por eso la lanza, es que lo que necesitaba China era ser más comunista. Sí, pero lo que No, pasa es que no, ellos optaron por una vía de hacer la producción colectivista para generar un solo producto. Si el producto tiene 50 partes, cada uno maneja una y la coloca, eh, ¿no? Y por ese trabajo cobra, ¿no? Pero cobra un salario sí, también muy, 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 muy muy miserable, ¿no? miserable, pues. Muy miserable. Sí, entonces, Es tener a bueno, la gente ocupada, más que sí, otra fíjate cosa, que pues. el modelo chino es un modelo de lo que es una autocracia en realidad, en la que gobierna el Partido Comunista. Lo que pasa es que con Xi Jinping, que es un fenómeno que podríamos analizar en un programa más adelante, Mm. la dirección del Partido Comunista, que siempre ha sido una dirección colectiva, se ha venido personalizando. Entonces, hoy ese es un régimen no solamente centralista, sino individualista, cosa Individualista. que no ocurre. Fíjate que Bueno, y que después de la... es que Mao en su momento también, de alguna manera, tuvo un comportamiento parecido. Claro, claro, y con las reformas de Xi Jinping en el año 78, 79, 80, Eso que no se fue... ha diluido tampoco, eso no se ha diluido completo. No, pero ellos, fíjate, una cosa importante, aunque nos estamos desviando un poco del tema, pero muy importante, es que ellos entendieron que Mao Zedong había sido un elemento perjudicial para China y que era necesario evitar que el poder se volviera a concentrar en un solo personaje, una sola persona. Y fíjate que ellos tomaron una decisión muy sabia, que es que el secretario general del Partido Comunista no podía durar más de 2 periodos de 5 años. Mm. Y de ese modo, bueno, el gran eh, personaje de la transición, que son las reformas de Deng Xiaoping, no pasó más de 10 años. Es porque se introdujo una norma dentro de los estatutos del Partido Comunista que impedían que el secretario general fuera más de 2 periodos consecutivos. Y esa norma la cambió ahora, la cambió Xi Jinping. Y ahora Xi Jinping tiene pretensiones de convertirse en una especie de nuevo emperador. Emperador, sí, exacto. Nuevo, ¿sí? Porque ese es el problema, José Antonio. Ya no es ni siquiera, como dicen algunos politólogos que he leído, que ya ni siquiera el problema es entre democracia y dictadura, sino entre regímenes autocráticos Autocrático, sí. y democracia. Porque hay gente que se aferra al poder. Bueno, Putin tiene 26 años y es un Sí, hombre de pero el 50. problema son las recurrencias permanentes a la opresión y al sometimiento para poder imponer a la autocracia. Entonces, al final termina siendo eso, una dictadura. Claro, son dictaduras, sí, son autocracias, son dictaduras donde no hay elecciones. En China el control que tiene el ala, la fracción de Xi Jinping es muy severa. Entonces, volviendo al tema nuestro que nos ocupó, hecho este contexto, ahora sí se justifica que Europa aumente su gasto en su propia defensa militar. Claro. Ahora sí se justifica. Y esos acuerdos, fíjate que esos acuerdos no son de ahora. Esos acuerdos vienen desde el gobierno de Joe Biden e Sí. incluso creo que Barack Obama participó en estos acuerdos porque los presidentes, después de la caída del muro de Berlín, entendieron que Estados Unidos no podía seguir subsidiando a Europa y que Europa tenía que asumir su propia Sí, pero responsabilidad. sin embargo, Obama abordó militarmente a casi 6, 8 países. Te pones a ver, ¿no? Sí, sí. Los Bueno, demócratas, los demócratas han ido por otra vía. Eso es lo que yo digo, que Trump está de alguna manera tratando de ponerle orden a eso, ¿no? Y que cada país invierta en su propia defensa, no importa dónde compre las armas, pero que invierta en su propia defensa, porque es que Estados Unidos se cansó de ser el facilitador de todo eso. sí, bueno, pero acuérdate una cosa muy importante, un dato que es crucial en todo este
debate, que es que la industria armamentista más poderosa del mundo es la norteamericana, por la más eso, moderna. claro. ¿Y quién se va a beneficiar de ese incremento hasta el 5% del PIB? Pues fundamentalmente la industria norteamericana, porque esta no es, mira, Trump no da puntada sin hilo Si no hay ganancia. y no hay ganancia. Sí, No van a creer que es para liberar unos recursos que están contenidos. No, yo creo que aquí hay una alianza muy estrecha entre el complejo militar industrial norteamericano, que es muy poderoso, sí, y el señor Donald Trump, obviamente. No, no es solamente un argumento político el que mueve la actuación de Trump. Entonces, sino que está también este hecho muy importante. Y claro, está justificado ahora históricamente, sí. Antonio, porque ya la amenaza de la Guerra Fría pasó, pero ahora hay una nueva amenaza que es la La que empieza a nuclear, ver la nuclear, y por eso la es que Trump nuclear. le sale el paso temprano mismo, porque esa sí es verdad que es perder, perder. Ahí no se gana nada. Claro, eso ¿Entiendes? no, imagínate, Ahí eso es perdemos acabar con todo el y plan. puede perder hasta los mismos Estados Unidos se pueden perder. Absolutamente, Sí, eso es una cosa, bueno, yo he leído con horror que algunos dirigentes, especialmente sí, Vladimir Putin, hablan con una frivolidad sí, espeluznante sí. de bueno, de cambiarse la camisa. Tu señal me está fallando un poquito. Aló, está fallando tu señal, Eh, que se puso lenta tu está señal fallando. ahí. No, pero ya Ah, recobró. Dale ahí. ok. Bueno, digo que se está jugando con la humanidad. El poderío atómico acumulado por Estados Unidos, Rusia, China, India, Inglaterra, Francia, que tienen el poderío mundial, Pakistán, Sí. oye, es para acabar varias veces con el planeta. Entonces, y esto está ocurriendo, José Antonio, lo conversamos para la preparación del programa, con la debilidad alarmante de los organismos internacionales. Sí, es que ahí tiene que venir otra reformulación también, la ONU, la OEA. Fíjate que se le está haciendo un emplazamiento a la OEA a través de Trump y sus personeros más importantes, de que la OEA tiene que tomar una decisión con respecto a Venezuela, porque ellos sienten que si Venezuela se va del carril democrático 100%, en esta alianza que ha tenido en los últimos tiempos con Irán y otros fundamentalistas, Estados Unidos tendría un riesgo muy cercano y lo quieren frenar a tiempo, es lo que yo percibo, ¿no? Se volvió a Sí, congelar. Tu imagen está congelada. Tienes bajo internet allá. está fallando, Sí, va y viene. porque Está fallando. está fallando. Pero Ok, redondea eso, pues. Ahí está de nuevo. ok. Bueno, Bueno, te decía que el caso de Venezuela es muy particular. Hay muchos países que están viendo con preocupación lo que está ocurriendo en Venezuela. El nuevo secretario de la OEA que sustituyó a Luis Almagro está planteando que lo que hay que hacer es abrir el diálogo. pero Me parece que diálogos hasta cuándo y cuántas veces. El problema está allí, ¿no? Es que los diálogos se diluyen en ganar o perder tiempo. Y no sé si se gana o se pierde. Pero se va el tiempo y no se toman decisiones concretas. Y el problema persiste. Entonces, por eso hacen esas exhortaciones ahora, pues. Yo no sé si este secretario general, que todavía no empezaba a dirigir la asamblea, pero asumió el cargo, pero todavía no ha convocado la primera, sí, donde él, todavía. donde él de alguna manera, pues, lo que tiene es un voto preferencial, pero son los países los que deciden, y por eso Estados Unidos está emplazando a los países a que digan si están con Irán, si están con la forma de manejarse el fundamentalismo, si es que está en América Latina, como se dice, que Bola está en Bolivia, el otro está en tal parte, el otro está en tal parte, el otro está en Argentina, y de verdad lo está porque acuérdate lo que pasó con la AMIA en Argentina en un momento dado, ¿no?
Hay células aquí que son de mucho riesgo. Sí, lo de la AMIA fue terrible. Entonces, Eso fue entonces cuando- estas exhortaciones tienen cierta validez en el momento actual. Resolvimos este problema gravísimo que estaba en el Medio Oriente, pero vamos a ver qué pasa aquí, pues. Bueno, y Ustedes, vamos a ver cuánto dura, porque ese acuerdo es un acuerdo que no pasó por la diplomacia, no, exactamente. no pasó por la ONU, no pasó por el Consejo de Seguridad de la Pero yo ONU. creo que es por lo mismo, porque están convencidos también que esas organizaciones hay que reformularlas, porque sus normativas se han... Sí, eh, pero hay que reformularlas, José Antonio, pero no destruirlas, no, no, reformularlas, digo yo. que es preferible. Y eso tiene que Antes de la, llegar, tiene que llegar. antes de la Primera Guerra Mundial no había ninguna No organización. había exactamente. Y después, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Bueno, nos mantuvieron 80 años con un relativo equilibrio global, pues. bueno, por eso es muy importante, porque yo oigo muchas, entre otras, oigo las acusaciones del propio Trump, que dice que soy inútil, pero bueno, un momento, soy inútil porque tú mismo, tú que eres el presidente de la nación más poderosa del mundo, la desprecias, porque tú no utilizas el foro de las Naciones Unidas para llegar a acuerdos con ningún país, sino que tú lo que dictas son ucases, son órdenes. Entonces, si tú desprecias un foro como Naciones Unidas, pues por supuesto ese foro no va a tener validez, porque lo que hace que una institución funcione es que sus integrantes la respeten y que la Exacto. utilicen. Pero que los que Eso, la conforman también la sostengan. El problema es que Trump lo que argumenta es que él es quien más dinero le da a las Naciones Unidas. bueno, eso no es verdad. Bueno, Eso eso es es, lo que él dice. Yo no estoy... Trump vive diciendo cosas que son Pero mentiras. nadie lo desmiente tampoco de los que forman parte. Bueno, tú ves los periódicos, los propios periódicos norteamericanos le dicen, bueno, tú eres el que más contribuye por ejemplo, el ataque de él a la Organización Mundial de la Salud. Y resulta que le sacan unas cuentas en las cuales la contribución de la Unión Europea es mucho mayor al mantenimiento de la Unión Europea que Estados Unidos. Y Pero cuando le sacan La Unión cuentas, Europea son un montón de países, 27 bueno, países. pero es per Estados cápita, Unidos, Estados, pero es per cápita. La contribución es per cápita. Estados Unidos es un país de 335, 340 millones de habitantes. Es la primera economía del mundo. En total, la Unión Europea anda por ese orden, más o menos. 350, 360 millones de habitantes. Entonces, per cápita la contribución es más o menos equivalente. Y hay otros países mucho más pequeños, por supuesto que en términos absolutos tienen una contribución menor. Eh, pero ese no puede ser el argumento. O sea, el argumento de Trump es que yo contribuyo más. Bueno, yo contribuyo más, pero tú eres el que haces más vuelos. O sea, bueno, tus aviones despegan más del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York y de los que despegan en Miami, de los que despegan en Atlanta, que cualquier aeropuerto del mundo. Entonces, tu interconexión con el mundo es mucho mayor. Tus productos llegan a muchos más sitios que cualquier otro. Y a tu país llegan mucho más productos. Entonces, tú necesitas de una organización que sea capaz de supervisar el movimiento de las mercancías, el movimiento de los pasajeros, el flujo de turistas. Oye, ese no es el argumento. El argumento es mucho más complejo del que señala Trump, que habla, mira, Trump habla en un lenguaje muy reducido, en un lenguaje extremadamente simple, simplifica los problemas con el objeto de que la gente, la mayor parte de la gente lo entienda, porque él no se dirige a los intelectuales ni a la no, clase no. media, a los worker class, y él supone que los worker class son personas con un pensamiento simple. Yo creo que está equivocado, pero ok, ese es su estilo, pero ese es un estilo que yo lo disecciono, porque la simplicidad con la que él se expresa, que tú las acabas de ver, No, ahí se lo ese, acaba de decir España. Mira, si no inviertes, te voy a cobrar más porque te voy a aplicar no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y lo exacto, pone contra la pared. Y si a ver, vamos, este Sánchez, que era el único que hasta ahora había rechistado,
parece que de ahí salió pues con cabizbajo, ¿no? Bueno, es que la proposición de Sánchez era, mira, nosotros estamos dispuestos a aumentar hasta 3,5 en inversión directa y 1,5 en infraestructura para mejorar los puertos, las vías de comunicación, y asume esa inversión como una inversión estratégica e Mm. incluyela en el 5% del PIB. Y bueno, esa era la discusión. Sí. Una salida Bueno, pero de todos también. modos, hoy se tomó una determinación y los países aprobaron la propuesta de Trump. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Este es un tema que no termina hoy porque apenas está empezando. Y dijo también que se va a reunir la próxima semana tal vez con el presidente iraní. O Bueno, sea, esperemos. que el tipo es echa para adelante, ¿no? No le tiene miedo a esas cosas. Esperemos que sea así, que resuelva el problema Que y resuelva que el las problema, pues. presunciones que yo tengo, que tiene muchísima gente, es que esa es una paz sostenida con hilo, con alfileres. Pero fíjate que, y no, y con mucho dinero también, la de China y Pakistán, la de India y Pakistán la resolvió a punta de billete. Y le dijo, vas a tener tanto y tanto y tanto para esto. Exacto. Y se habían hecho unos escarceos bien fuertes entre Pakistán y la India casi durante un mes. Sí, que es Y como la Trump séptima vez en ocho en años 8 años. Y llegó Trump y que bueno, se gana plomo. se me paran ahí y al día siguiente cesaron las agresiones de uno a otro y ahí están. Y Pakistán inclusive está pidiendo que le den el premio Nobel de la Paz a Trump, pues, porque Sí, resolvió el por problema eso y por con el él. vecino, ¿no? Sí, esperemos que los premios Nobel de la Paz no siempre son muy sensatos y esperemos que haya Bueno, una no, reflexión pero digo muy. yo, bueno, pero de todos modos el punto está en que a esta altura de juego los discursos demasiado prolongados en el tiempo y repetitivos, o sea, no garantizan la paz. Y a veces, pues, o sea, las guerras son necesarias para poner a cada quien en su lugar y que venga la manera de repensar las cosas, porque el mal que se podía haber causado con Irán desarrollando la energía nuclear de manera guerrerista, oye, era un riesgo no solamente para ellos y para el Medio Oriente, sino para el mundo entero, pues, porque ellos No, claro, tienen como enemigo a medio mundo. bueno, a más de medio mundo, porque no A tienen más, aliados. a más de medio mundo. Los ayatolás no tienen ni siquiera alianzas en el Nada, Golfo Pérsico, en los nada, países nada. árabes, son sus Ajá, enemigos. sí. La verdad es que el sentido Y político que cuando tienen llegan a estos países no llegan a montar negocios ni nada de eso, sino a no ver cómo, llegan. de qué manera pues montan focos de perturbación o siembran el armamentismo o Sí, le porque pide es que le que, fabriquen armas a ellos desde afuera también. O sea, ellos están sí, tratando de usar ciertos países del mundo para que sus recursos armamentistas, o sea, estén diversificados en varias partes y le lleguen a ellos para tenerlos se diversifica, sí. disponibles, sí. ¿Me entiendes? Entonces, es una estrategia también militarista No, yo no, 100%. yo no tengo duda, ese es un régimen nefasto, es De un facto. régimen que ojalá esta experiencia lo lleve a cambiar, a dar un giro, Sí, porque no es, o sea, no es posible que exista un país con 90 millones de habitantes que tiene Irán aislado, cada vez más aislado, no sí, tiene conexiones ni siquiera con sus vecinos del Asia, no tiene sí. vecinos, relaciones cordiales ni siquiera con los países del No con los Golfo países del Pérsico. Golfo tampoco, sí. Entonces, claro que estamos buscando y hay que arrinconarlos hasta un punto en el que Irán, no, los ayatolás van a tener que convencerse de que no van a poder avanzar en el programa nuclear, que el enriquecimiento de uranio con Ellos fines están hablando militares, para su propio público cuando dicen, nosotros vamos a continuar, pero cuando yo lo vea sentado con Trump y Trump le diga, tienes que venir a Estados Unidos y sentarte aquí, yo creo que las cosas pueden cambiar en alguna bueno, medida ojalá, esa es la gran apuesta, no solamente de Estados Unidos, es la de apuesta de toda la Israel, comunidad, sí, exacto, porque Israel no puede permitir que exacto, Irán tenga armas atómicas, porque está exacto. en peligro su propia La sobrevivencia. existencia, Eso sí, lo exacto. vive diciendo Netanyahu. Ese es Sí, un discurso recurrente por parte de Netanyahu.
Y y que el con ese problema no es, y gobierno, que el problema no es nuevo, ni es de la política de hoy día. Eso es algo que se viene arrastrando centurias tras centurias, pues. sí, bueno, es un problema, pero no, ya va, porque en el caso de Irán e Israel, ellos tuvieron buenas relaciones durante todo el periodo Ah, del bueno, Shah de sí, Irán. ok. Claro, es desde el triunfo de la Revolución Islámica en Eh, 1979, porque la Revolución Islámica apoyó el movimiento palestino y sí, sacó, incluso cerró la embajada de Israel en Teherán y le dio esa local, esa edificación se la dio a la OLP, a la exacto. Organización de Sí, Liberación Palestina. Y de allí, desde ese momento, nace esta enemistad que se ha prolongado durante 46, 47 años. sí. Pero no siempre fue así. Bueno, por eso te digo, entonces hay que ver si Trump logra retomar eso que hubo antes entre ellos, pues, y se minimizan los impactos, ¿no? Sí, Vamos a mira, ver. para que nuestros Porque nos seguidores quedan lo tres sepan. minutos, 4 minutos, 3 minutos. Sí, mira, muy rápidamente, para que no sepa, hubo unas relaciones no estrechas, de gran amistad, pero sí unas relaciones cordiales, incluso en el Iran Gate, aquella famosa eh, episodio de corrupción alrededor de unas armas que salían para Sí. Irán para combatir a Irak en la guerra entre Irán e Irak Mm, contra Saddam Hussein. Uno de los mediadores, de uno de los que facilitó el tránsito de las armas de Estados Unidos hacia Irán fue Israel. sí, Ese es un dato importante. Ahora, una vez que el régimen del Irán, de Jamenei, o antes de Khomeini, se declara abiertamente pro-palestino y abiertamente anti-israelí, ahí comienzan los problemas que se han mantenido hasta ahora. exacto. Bueno, vamos a ver cuestión de percepción. Y estamos en una época bastante distinta, donde justamente prevalecen más los negocios que otra cosa, ¿no? Y Sí, dentro de los negocios está el armamentismo también, pero si se minimiza eso, ¿entiendes? O se canaliza de alguna manera que los países que se van a proveer de armas la dispongan de tales o cuales mercados, bueno, ya la cosa se minimiza, porque entonces ya no habría tantos factores belicistas en juego, ¿no? bueno, y Bien. esto seguramente será utilizado por la industria armamentista alemana, que es muy Seguro, sólida seguro, ahora. seguramente, Claro. sí. Ahí todo el mundo va a querer agarrar una tajada, que no Exacto. sea solo Sí, Estados sí. Unidos. Son cuotas, son cuotas. Bueno, cualquier cosa, este tema lo vamos a seguir tratando semana a Sí, no, semana. este tema, ojalá y ya para la semana que viene sabremos qué ha pasado, si es una paz estable, si ha Exactamente. pasado en la reunión de Jamenei con Trump, en fin. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, Ok, gracias por tu tiempo el día de hoy. Estamos en contacto. Cualquier cosa, si hubiese necesidad de hacer un programa adicional en la semana, si la cosa toma otro cariz, bueno, lo hacemos también. ¿Ok? perfecto. Bueno, ok, Un abrazo. Gracias, Trino. hasta luego. Hasta luego. Un Ya. abrazo.